Calder Ashcroft poseía una extensión de tierra que la mayoría de los hombres del condado solo podían imaginar en sueños. Campos abiertos que atrapaban la luz del sol con precisión. Tierra oscura y fértil. Pastizales que se extendían hacia el horizonte como si nunca fueran a terminar. Sin embargo, la casa en el corazón de todo permanecía en silencio. Siempre había sido así. Calder vivía solo, en el límite más alejado del pueblo blanco, donde el camino de tierra comenzaba a perderse y las cercas dejaban de estar alineadas. Su rancho no pertenecía realmente al pueblo, pero tampoco era territorio salvaje. Era un espacio intermedio, marcado como propio, pero emocionalmente distante, igual que su dueño. Sus padres habían muerto años atrás, demasiado pronto y demasiado cerca uno del otro. Primero una enfermedad, luego un corazón que no resistió la pérdida. Lo que antes había sido un hogar lleno de rutinas simples y risas apagadas, se convirtió en un lugar de ecos y polvo. Cuando llegaron las ofertas, dinero fácil, contratos rápidos, hombres bien vestidos hablando de expansión, Calder las rechazó todas. No discutía, no justificaba nada. Simplemente decía que no. Después de eso, dejó de ir al pueblo salvo cuando era estrictamente necesario. Vendía su producción a través de intermediarios y compraba provisiones al amanecer o cuando el sol ya caía. No se sentaba en cantinas, no asistía a reuniones religiosas, no se quedaba en las aceras de madera donde la gente intercambiaba noticias y juicios con la misma ligereza. Calder no era grosero ni distante por naturaleza. Saludaba con la cabeza, pagaba lo justo, ayudaba cuando una cerca caía o cuando algún animal se extraviaba. Pero nunca se quedaba el tiempo suficiente para quedar atrapado en conversaciones cargadas de compromisos invisibles. Eso inquietaba a la gente. En un pueblo sostenido por alianzas, apellidos y favores antiguos. Calder Ashcroft siempre permanecía aparte. No pertenecía a ningún círculo y no fingía hacerlo. Algunos decían que se creía superior. Otros murmuraban que ocultaba algo. La mayoría concluyó que era mejor mantener distancia. Un hombre que no toma partido no es de fiar. Se escuchó una vez en la tienda de forraje. Calder oía esos comentarios. Siempre los oía. En tierras abiertas, los sonidos viajan lejos. Pero jamás respondía. La tierra no hacía preguntas. El ganado no difundía rumores. Y al viento no le importaba de qué lado te pararas. Eso le bastaba. Aquel octubre llegó seco. Un mes de cielos altos y pálidos, donde la tierra se agrietaba en silenciosa protesta. Por la tarde, el sol descendía y teñía todo de un tono cobrizo apagado. El polvo se levantaba con facilidad, aferrándose a las botas y a la ropa como si quisiera dejar constancia de cada paso. Calder terminaba su jornada como siempre, despacio, con método, sin movimientos innecesarios. Cerró el granero, revisó los bebederos y sacó un balde de agua del pozo. Sus manos, ásperas y firmes, sostenían el asa con naturalidad. Parecía un día común, otro más en una larga lista de días tranquilos y parecidos entre sí. Ya pensaba en la cena, algo sencillo, algo que comería solo, cuando lo oyó. Un sonido cerca del viejo portón de hierro. No era un grito ni un golpe, apenas un roce débil, como algo arrastrándose sobre la tierra. Hubo una pausa. Luego otro sonido suave, irregular, inseguro. Calder se detuvo. En ese lugar, los ruidos siempre significaban algo. Los coyotes aullaban con fuerza. Los caballos se movían con peso y respiración. El viento corría limpio, sin titubeos. Ese sonido no era ninguno de ellos. Dejó el balde en el suelo y se limpió las manos en los pantalones. El portón estaba al límite de la propiedad, cubierto de óxido. Las bisagras estaban duras por el desuso. Calder casi nunca lo cerraba por completo. No hacía falta. Nadie llegaba tan lejos sin un motivo. Caminó hacia allí. Las botas crujieron sobre la tierra seca. El sol le daba de frente en la espalda. Al acercarse, vio una figura apoyada contra la cerca, apenas sosteniéndose. Los dedos se aferraban al hierro frío como si fuera lo único que la mantenía en pie.
Era pequeña, cubierta de polvo. Durante varios segundos, Calder no se movió. El viento de octubre pasó entre ambos, cargando olor a pasto seco y algo más. Tal vez cansancio, tal vez miedo. El día, que minutos antes parecía común, cambió bajo sus pies. Calder Ashcroft aún no lo sabía, pero la vida silenciosa que había construido con tanto empeño acababa de llegar a su límite. Y no empezó con una amenaza ni una exigencia, sino con un sonido débil y vacilante en un portón olvidado. Ella se encontraba justo en la sombra del hierro, ya no del todo en el camino, pero tampoco aceptada por la tierra del rancho, como si incluso el suelo dudara en recibirla. Era apache. Eso quedó claro en cuanto Calder la observó con atención. Su ropa estaba gastada por el uso prolongado, telas deslavadas y remendadas por necesidad, no por descuido. El polvo se acumulaba en los bordes, incrustado en las costuras. La chaqueta le quedaba grande, vieja, con las mangas deshilachadas por manos que habían tirado de ella demasiadas veces. La falda estaba rígida por el lodo seco. Nada en ella parecía nuevo, nada prestado. Sus pies estaban en peor estado. Un zapato abierto por un costado, el otro, apenas si sostenido por una tira de tela anudada. Al cambiar de peso, Calder vio la piel viva bajo la capa de polvo. Había caminado demasiado lejos, mucho más de lo que alguien recorre si todavía tiene a dónde regresar. Las ampollas de sus pies se habían reventado, los talones agrietados sangraban con cada paso. Había caminado durante horas, quizá durante días, distancias que nadie recorre, a menos que ya no exista ningún lugar donde detenerse, ningún refugio posible más adelante. Su rostro estaba tenso por el cansancio, los pómulos hundidos, los labios secos y pálidos. Sin embargo, sus ojos, oscuros, firmes, sin titubeos, no se apartaron cuando notó que él la observaba. Sostuvo la mirada de frente, sin bajar la cabeza. Calder Ashcroft había visto muchas miradas a lo largo de su vida. Rabia, miedo, ambición, vergüenza. Aquella no se parecía a ninguna. Era algo más duro, más difícil de nombrar. Era la mirada de alguien a quien ya le habían quitado todo lo que podía perder, y aún así, seguía en pie. Asha no pidió comida, no extendió las manos, no cayó de rodillas. Simplemente se sostuvo de la cerca y habló. No tengo a dónde más ir. Su voz era áspera, gastada por la sed y el camino. Pero las palabras salieron firmes, sin vacilación. No hubo temblor, no hubo disculpa. El viento pasó entre ellos, arrastrando polvo rojo desde la llanura. A lo lejos, un alambre de púas vibró suavemente. El rancho pareció contener la respiración. Calder no respondió de inmediato. Comprendió al instante lo que su presencia significaba, no solo para él, sino para todos los demás. Una mujer apache de pie en la entrada de un rancho blanco no era un detalle menor. No era algo neutral. Arrastraba peso, memoria, una historia que nunca terminaba de asentarse, por más años que pasaran o documentos que se firmaran. Si alguien del pueblo la veía allí, comenzarían las preguntas. Si la veía la persona equivocada, llegarían las acusaciones, y una vez iniciadas, nunca se quedaban solo en palabras. Calder miró el camino detrás de ella, vacío por el momento. «¿Sabes dónde estás?», dijo al fin, con voz baja y medida. Ella asintió una sola vez. «Lo sé. Sabes que esto no es terreno del pueblo». Otro asentimiento, más lento. «No estoy pidiendo el pueblo», respondió. «Solo un lugar donde estar». Ahí estaba de nuevo, esa negativa a suplicar, esa insistencia en no ser tratada como un problema que debía resolverse. Calder sintió un nudo familiar en el pecho. No lo esperaba, pero lo reconoció. Era la misma presión que había sentido años atrás, de pie frente a las tumbas de sus padres, mientras los vecinos murmuraban a distancia. El mismo juicio silencioso que nunca se molestaba en buscar la verdad. La gente creía que las mujeres apache eran ruidosas cuando querían algo,
peligrosas o manipuladoras. Asha no era nada de eso. Estaba agotada, sí, pero seguía siendo libre. Calder apoyó la mano sobre el portón de hierro. El metal estaba frío, áspero por el óxido. Ese portón llevaba allí más tiempo que él, más tiempo que sus padres, más tiempo del que el pueblo se molestaba en recordar. Abrirlo sería sencillo. Vivir con lo que vendría después, no. Podía echarla. Señalarle el camino de regreso. Decirse a sí mismo que no era su responsabilidad. Muchos hombres habrían hecho exactamente eso y habrían dormido tranquilos esa noche. Pero Calder no se movió. Volvió a observar su rostro. La forma en que se mantenía erguida pese al dolor. La manera en que su mandíbula permanecía firme, aun cuando los dedos le temblaban aferrados a la cerca. Aquello no era desesperación disfrazada de drama. Era el último límite. Finalmente, empujó el portón. La bisagra chilló con un lamento metálico, largo, que atravesó el silencio como una advertencia. El sonido se propagó por los campos más lejos de lo que le habría gustado. Asha se estremeció al oírlo. Luego se recompuso. «Ven», dijo Calder, haciéndose a un lado. Ella dudó, no por miedo a él, sino por costumbre, como si hubiera aprendido que las invitaciones casi siempre venían acompañadas de condiciones. Cuando cruzó, sus botas dejaron huellas irregulares en la tierra, torcidas pero decididas. Calder cerró el portón detrás de ella. El cerrojo cayó con un golpe seco. Durante un breve instante, ninguno habló. Aquello no era caridad. Calder lo sabía. La caridad implicaba debilidad. Esto era reconocimiento. No abrió el portón porque fuera apache. No lo hizo porque fuera mujer. Lo hizo porque reconoció esa mirada. La mirada de alguien a quien el mundo ya había decidido olvidar. Y mientras la luz del atardecer se espesaba sobre la tierra, Calder Ashcroft entendió una cosa con absoluta claridad. Nada de lo que viniera después sería sencillo. La lámpara ardía baja sobre la mesa de madera, su llama temblando cada vez que el viento golpeaba las paredes de la cabaña. Las sombras se alargaban y se plegaban en el techo, haciendo el espacio más pequeño, más íntimo. Afuera, la tierra había quedado en silencio. Adentro, el tiempo parecía inclinarse para escuchar. Asha estaba sentada frente a Calder. Sostenía entre las manos una taza de peltre desconchada que él había llenado con agua. Aún no había bebido. Sus dedos se veían firmes, pero solo porque los obligaba a estarlo. «No tienes que contármelo», dijo Calder al cabo de un momento. Ella negó una vez con la cabeza. «Sí tengo». Su voz sonaba más suave que antes, no más débil, solo cansada. Un cansancio profundo, de esos que nacen cuando alguien carga demasiado tiempo con algo sin poder soltarlo. Asha le contó que había dejado a su gente cuando aún era joven, no porque la hubieran expulsado ni por vergüenza, sino porque quería decidir por sí misma. Quería elegir su propio camino, ganarse la vida con su trabajo, sostenerse sobre sus propios pies en un mundo que rara vez permitía a una mujer apache hacer cualquiera de esas cosas. El pueblo le había prometido empleo, trabajo honesto, jornadas largas, paga baja, pero constante. Aceptó sin quejarse. Aprendió rápido, llegaba antes que los demás, se quedaba hasta el final, mantenía la cabeza baja. Creyó que eso bastaría. «Nunca es suficiente», dijo Calder Ashcroft en voz baja. Ella esbozó una sonrisa breve, sin humor. «Eso lo aprendí», respondió. Al principio solo fueron miradas largas, persistentes, ojos que la seguían cada vez que se movía por el lugar. Aprendió a mantener los hombros rectos, la vista al frente, a fingir que no notaba cuando las risas se apagaban de golpe, o cuando algunos hombres se acercaban demasiado bajo el pretexto de pasar. Luego llegaron los comentarios, medio bromas, medio advertencias, palabras envueltas en sonrisas, dichas lo suficientemente alto como para que ella las escuchara. Eran recordatorios constantes de que no pertenecía ahí, sin importar qué tan bien trabajara o qué tan cuidadosa fuera. Y entonces,
Apareció Whittaker Crowell. Asha no pronunció su nombre de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, salió plano, sin emoción, como si lo hubiera desgastado repitiéndolo demasiadas veces en su cabeza. Whittaker Crowell estaba en todas partes en ese pueblo. Su familia poseía tierras, comercios, influencia. No necesitaban alzar la voz para ser escuchados. La gente se hacía a un lado sin pensarlo. Las reglas se doblaban en silencio a su favor. Él reparó en ella porque estaba acostumbrado a que lo miraran de vuelta. Al principio fue encantador. Eso era lo que decían los demás. Ella lo llamaba insistente. Empezó a aparecer con más frecuencia cuando ella trabajaba. Siempre encontraba una excusa para quedarse cerca. Le hablaba como si fuera algo que podía comprar si usaba el tono adecuado y las palabras correctas. Ella le dijo que no, con educación, con claridad, más de una vez. La sonrisa nunca abandonó su rostro. Pero algo detrás de ella cambió. Se volvió más afilado, una promesa muda. Pocos días después, el dinero desapareció. No era una suma grande, no para una familia como los Crowell, pero sí lo suficiente para importar, lo suficiente para causar problemas. Nadie revisó las cuentas con cuidado. Nadie se molestó en ver quién había estado cerca de la caja. Nadie hizo preguntas. Simplemente la miraron a ella, la muchacha apache, la forastera, la callada, la que no tenía familia en el pueblo que hablara por ella. Asha dijo que no había tomado nada. Lo juró, pero sus palabras cayeron al suelo antes siquiera de asentarse. En un lugar así, la inocencia no necesitaba pruebas, la culpa sí, y ella no tenía ninguna que ofrecer. La despidieron antes de que terminara el día. No hubo pago final ni disculpas, solo miradas esquivas y una puerta cerrándose a su espalda. Para el anochecer, la historia ya había corrido por todo el pueblo. Las historias siempre viajaban más rápido que la verdad. El casero ni siquiera fingió estar en conflicto. Le dijo que empacara sus cosas y se marchara al amanecer. Dijo que no quería problemas en su propiedad. Ella soltó una risa breve, hueca. Comprendió entonces que problema era lo que habían decidido que ella era. Pasó días tocando puertas, pidiendo trabajo, cualquier trabajo, en la tienda de forraje, en la lavandería, en la gasolinera a las afueras del pueblo. Cada vez veía el mismo destello de reconocimiento cruzar los rostros antes de la negativa. Es ella, susurraban, sin investigación, sin segunda oportunidad. Solo una conclusión ya escrita. Después de eso, dejó de intentarlo. El camino que salía del pueblo era largo y duro. Cada paso que daba alejándose se sentía más liviano, incluso mientras su cuerpo comenzaba a ceder. Caminó porque detenerse significaba regresar, y regresar significaba aceptar una mentira. Cuando terminó de hablar, la habitación quedó en silencio absoluto. Calder se recargó en la silla, la mandíbula tensa. No necesitaba preguntar quién había tomado el dinero. Ya lo sabía. Hombres como Whittaker Crowell no robaban porque lo necesitaran, robaban porque podían, y nadie los cuestionaba. ¿Lo sabías?, preguntó Calder. Ella negó con la cabeza. ¿Por qué lo harían?, respondió. La lámpara parpadeó de nuevo, proyectando sombras y luz sobre su rostro alternativamente. Lo que le habían arrebatado no era solo un empleo, ni una habitación, ni un puñado de billetes. Le habían quitado su lugar, su nombre, su derecho a existir sin ser sospechosa. Calder entendía bien ese tipo de pérdida. Afuera, el viento arreció, rozando la cabaña como una presencia inquieta. Y en algún punto más allá de la oscuridad, el pueblo seguía creyendo la historia que había decidido conservar. Asha había perdido su trabajo en una sola tarde. No en una reunión, no con explicaciones. Simplemente así. No hubo preguntas. Solo una frase corta lanzada desde detrás del mostrador. Las miradas ya estaban apartadas. Las manos ya buscaban la siguiente tarea, como si ella hubiera dejado de existir. Le quitaron el delantal. Mantuvieron la puerta abierta. No por amabilidad, por prisa.
Para cuando el sol se escondió detrás de los edificios, Asha también había perdido la habitación donde dormía. El dueño del lugar no pidió escuchar su versión. No lo necesitaba. El rumor había llegado antes que ella, viajando en susurros y miradas de reojo. Él se quedó de pie en la entrada de su cuarto rentado, pequeño y sin adornos, los brazos cruzados. Las llaves pesaban en su mano. «No quiero problemas», dijo, como si los problemas fueran algo que ella cargara en los bolsillos. Asha guardó lo poco que tenía en una bolsa gastada, todo doblado con cuidado, bien ajustado. Un pequeño amuleto personal envuelto en tela fue lo último que colocó. Nada más importaba. Esa habitación nunca había sido suya, solo un espacio prestado mientras fingía que tenía un futuro ahí. Cuando volvió a pisar la calle, el pueblo se sintió distinto, no más ruidoso, no abiertamente hostil, solo cerrado. Puertas que antes se abrían dudaron un instante y luego permanecieron cerradas. Las conversaciones bajaron de volumen cuando ella pasó. Personas que antes le ofrecían sonrisas corteses, ahora miraban al suelo, o miraban a través de ella, como si ya no estuviera. Los murmullos la seguían. Algunos eran apenas audibles, otros no. Robó. ¿Seguro? Nunca debió venir. Asha apuró el paso, los hombros firmes, negándose a darles lo que buscaban. No discutió, no suplicó. En un lugar así, las palabras no limpiaban un nombre, solo te marcaban como desesperada. Para la gente blanca del pueblo, aquello fue solo otro despido, otro desalojo. Un mal giro del destino del que se hablaba un momento antes de pasar a la siguiente historia. Para ella fue algo completamente distinto. Fue ser empujada fuera de una tierra que aún guardaba la memoria de su gente bajo las calles. Fue que le dijeran, sin decirlo, que no tenía derecho a estar ahí, ni ahora, ni nunca. La injusticia no gritó, no llegó con voces alzadas ni violencia, llegó envuelta en cortesía, en normas y suposiciones que hacían que resistirse pareciera inútil. Al segundo día dejó de tocar puertas. Cada negativa pesaba más que la anterior. No porque creyera en ellas, sino porque cada una confirmaba lo que ya sabía. El pueblo había elegido, y no la había elegido a ella. Esa noche durmió bajo un techo improvisado detrás de un cobertizo abandonado en las afueras. El suelo estaba frío, el aire, más cortante de lo que esperaba. Se ajustó la chaqueta y miró las estrellas, preguntándose en qué momento el mundo se había vuelto tan estrecho. Al amanecer se fue. No avisó a nadie. No miró atrás. Siguió el camino de tierra que se alejaba de los edificios apretados y se abría hacia el campo. Cada paso la alejaba del juicio, de la acusación, pero también le arrancaba algo. La distancia era larga, más larga de lo que parecía en un mapa. El sol subió alto y luego comenzó a caer, y ella siguió caminando. Los pies le ardían, las ampollas se abrieron, el polvo cubría su piel, le llenaba la boca, le borraba el horizonte. Pasó cercas que marcaban propiedades que no reconocía. Tierra dividida y reclamada tramo a tramo. Pasó letreros que advertían a los intrusos alejarse de lugares que antes habían sido libres de cruzar. Hubo momentos en que pensó en detenerse, sentarse, dejar que el camino decidiera por ella. Pero detenerse significaba esperar. Y esperar significaba permitir que alguien más decidiera dónde pertenecía. Así que siguió adelante, ya entrada la tarde. Sus pensamientos se redujeron a una sola cosa, un solo lugar. El rancho de Calder Ashcroft. Había oído hablar de él en el pueblo, de la manera en que se habla de lo que no se entiende del todo. Un hombre que vivía apartado, un chancero, un hombre de ganado que no se mezclaba con nadie. Y por primera vez desde que salió del pueblo, ese nombre no sonó como un rumor, sino como una dirección. Una tierra que no respondía al ayuntamiento ni a las expectativas silenciosas del alguacil. Un lugar lo bastante apartado como para quedar fuera de la atención de todos. No era esperanza. No exactamente.
Era la falta absoluta de opciones. A medida que el camino se estrechaba y las cercas envejecían, las piernas de Asha comenzaron a temblar por el agotamiento. La vista se le nublaba en los bordes, pero aún así, siguió avanzando. La impulsaba algo más profundo que el miedo o la necesidad. Llegó al portón justo cuando la luz del día empezaba a suavizarse, para cuando apoyó el cuerpo contra el hierro frío, aferrándose a él para no caer. Ya había cruzado algo más que distancia. Había pasado la frontera entre no ser deseada y no pertenecer a ningún lugar. Y cuando Calder Ashcroft abrió ese portón, no solo le permitió entrar en su tierra. Estaba interrumpiendo la decisión callada y despiadada que el pueblo ya había tomado por ella. Calder no la invitó a entrar de inmediato. La condujo desde el portón por el sendero de tierra hasta la casa, marcando un paso lento, lo bastante cuidadoso para que ella pudiera seguirlo sin tropezar. El sol ya iba cayendo, alargando sombras sobre el patio. La tierra se sentía amplia y expuesta, pero no hostil. Esperaba como esperan los lugares antiguos, en silencio, atentos. Dentro de la casa, el aire olía levemente a humo de leña y polvo. Nada elegante, nada preparado para impresionar. Una mesa marcada por años de uso, 2 sillas que no combinaban del todo. Una lámpara colgaba baja en el centro, el vidrio opacado por el tiempo. Calder dejó una linterna sobre la mesa y se volvió hacia ella. «Esto no es el pueblo», dijo. «Aquí las cosas funcionan distinto». Asha asintió una sola vez. Ya lo sabía. Por eso había llegado hasta ahí. «No estoy ofreciendo caridad», continuó él, con la voz firme y directa. «No creo en eso. Pone a la gente en deudas que nunca pidió». La mandíbula de Asha se tensó, no por enojo, sino por alivio. «Si te quedas», prosiguió, «trabajas, igual que cualquiera». Lo explicó con claridad, punto por punto, sin suavizar nada, sin dobles sentidos. Había trabajo que hacer: limpieza, cocinar, ayudar con las cuentas, cuidar la casa cuando él estuviera atendiendo el ganado y la tierra. Le pagaría en efectivo cada semana, un salario justo, sin retrasos, sin excusas. Tendría su propia habitación, una de verdad, una puerta que se cerrara, una cama que fuera suya mientras estuviera ahí. Luego hizo una pausa, solo lo suficiente para asegurarse de que ella escuchaba con atención. «No habrá contacto», dijo, «ni favores. Ninguna expectativa fuera del trabajo». Le sostuvo la mirada al decirlo, sin apartar los ojos, sin intentar suavizar las palabras. «No me debes nada más allá de lo que acordemos. Conservas tu nombre, tus decisiones. Puedes irte cuando quieras». El ambiente quedó inmóvil. Asha no lo interrumpió ni una sola vez. Cuando él terminó, soltó el aire lentamente, como si no se hubiera dado cuenta de que lo estaba conteniendo. Durante un largo momento no dijo nada. Calder esperó. No la apresuró. Tratos como ese no valían nada si no eran elegidos libremente por ambas partes. Al final, ella habló. «No estás tratando de salvarme», dijo. «No», respondió Calder. «Estoy tratando de que todo sea honesto». Eso importaba. Para ella, importaba más que la comida, más que un techo. Había vivido demasiado tiempo bajo las suposiciones de otros, lo que creían que necesitaba, lo que creían que debía. Antes le habían ofrecido ayuda, pero siempre venía atada a condiciones, a miradas que pesaban y medían. Esto era distinto. Esto era un intercambio. 2 personas de pie en el mismo nivel, aunque el mundo más allá de la cerca se negara a verlo así. Asha se enderezó, los hombros elevándose, como si algo invisible hubiera vuelto a su sitio. «Puedo trabajar», dijo. «Y duro». «No lo dudo», respondió Calder. Hizo un gesto hacia el pasillo, las habitaciones del fondo. «Era de mi madre». No añadió nada más, sin disculpas, sin emoción innecesaria, solo la verdad. La habitación era sencilla, una cama angosta, una cómoda con un cajón flojo, una ventana que se abría hacia campos amplios,
sin muros ni límites cercanos. El piso crujió suavemente cuando Asha entró, pero el espacio se sentía firme, sólido, verdadero. Dejó su bolsa en el suelo con cuidado, como si temiera dejar una marca. Cuando se volvió hacia Calder Ashcroft, había algo en su mirada que antes no estaba ahí. No era esperanza, no exactamente, era estabilidad. «Acepto», dijo. Calder asintió una sola vez. Eso fue todo. Más tarde, cuando la lámpara quedó encendida a media luz y la casa se acomodó a sus sonidos nocturnos, Asha se sentó en el borde de la cama y dejó que el silencio la envolviera. No el silencio que acusa y aprieta, sino el que deja espacio para respirar. Por primera vez en días, su espalda descansó contra una pared que no se sentía provisional. Afuera, en el porche, Calder permaneció de pie unos instantes más, escuchando la tierra. Sabía lo que la gente diría si llegaban a enterarse. Conocía las preguntas, las sospechas, los problemas que esperaban justo del otro lado de la cerca. Pero también sabía esto. No la había recibido como un favor. Le había ofrecido trabajo. Respeto. Un lugar ganado, no regalado. En una tierra que no pertenecía a opiniones ajenas, sino únicamente a quienes se paraban en ella con honestidad. Y para una mujer a la que ya le habían quitado todo lo demás. Ese acuerdo, simple, firme, sin concesiones, valía más que cualquier promesa que el pueblo pudiera hacer. Los días transcurrieron en calma, no en el silencio pesado al que Calder se había acostumbrado durante años, ese que se pega a las paredes y recuerda lo que falta, sino en uno más suave. Un silencio de trabajo, moldeado por pasos, por rutinas, por cosas hechas sin necesidad de anunciarlas. Asha se levantaba antes del amanecer. Calder escuchaba apenas el crujir del piso mientras ella se movía por la casa. Con cuidado, con intención. Para cuando el cielo empezaba a aclarar, la cocina ya estaba despierta, el agua calentándose, el sartén tomando temperatura lentamente, sin prisas. No desperdiciaba combustible, no desperdiciaba comida. Todo tenía un lugar y un propósito. Limpiaba la casa como quien cuida un espacio prestado con respeto. El polvo desapareció de rincones que Calder no había notado en años. La mesa quedaba limpia cada noche, el porche barrido cada mañana. No porque fuera estrictamente necesario, sino porque el lugar lo merecía. Cocinaba sin complicaciones, frijoles a fuego bajo, pan horneado despacio, verduras cortadas con precisión y aprovechadas por completo. Raíces, tallos, nada se tiraba a menos que ya no tuviera uso. Al principio, las comidas eran silenciosas, 2 personas sentadas frente a frente, comiendo sin apuro, sin llenar el espacio con palabras solo para no escucharse pensar. Calder no hacía comentarios, pero se daba cuenta. Percibía cómo la casa olía distinto, menos rancia, más viva. También notó cómo empezaban a cambiar los libros de cuentas. Una tarde, mientras reparaba una cerca, miró por la ventana y la vio sentada a la mesa, lápiz en mano, el ceño fruncido por la concentración. Más tarde revisó los números. Errores que había pasado por alto durante meses estaban corregidos. Los gastos equilibrados. Pequeñas fugas cerradas en silencio. Asha no dijo nada. Simplemente dejó los libros donde siempre iban. Eso, más que cualquier otra cosa, le confirmó a Calder que ella tomaba en serio el trato que habían hecho. Se movía como le habían enseñado los suyos, con atención, con mesura. Tomaba solo lo necesario. Devolvía las herramientas limpias. Dejaba los lugares mejor de como los encontraba. Cuando trabajaba la tierra, cuidando el pequeño huerto detrás de la casa, se movía con paciencia, sintiendo el suelo en lugar de forzarlo. El rancho respondió. No de manera espectacular, no de golpe, sino en detalles que Calder no sabía que extrañaba. Las gallinas ponían huevos con más regularidad. El huerto retenía mejor la humedad. Incluso el ganado parecía más tranquilo, como si la propia tierra hubiera notado el cambio.
Calder empezó a terminar su jornada antes de lo habitual. Algunos días no hacía falta, pero aún así lo hacía. Se lavaba, colgaba el sombrero junto a la puerta y salía al porche cuando el sol comenzaba a bajar. Se sentaba en la vieja silla de madera que había sido de su padre y escuchaba el viento correr entre el pasto. Y por primera vez en mucho tiempo, ese sonido no le hablaba de ausencia, sino de continuidad. A veces Asha se le unía, no siempre. Cuando lo hacía, se sentaba en los escalones del porche, los brazos descansando sin tensión sobre las rodillas, la mirada fija en el horizonte abierto. Era entonces cuando hablaban, no del pueblo, no de lo que a cada uno le habían arrebatado, solo de cosas pequeñas. Calder Ashcroft le hablaba de sus padres, de cómo su padre sabía leer el clima observando a las aves volar bajo, de cómo su madre dejaba flores silvestres y frascos alineados en los alféizares de las ventanas, incluso cuando los tiempos eran duros. Asha escuchaba sin interrumpir, sin lástima. Cuando ella hablaba, lo hacía con mesura. Contaba cómo creció cerca de la tierra, cómo aprendió desde temprano que desperdiciar era una forma de falta de respeto. Hablaba del silencio, no como vacío, sino como un espacio donde el pensamiento podía asentarse y tomar forma. Eran distintos en cientos de maneras, historias distintas, heridas distintas, pero compartían algo sin nombrarlo nunca. Ninguno pertenecía al pueblo. Calder se había apartado por decisión propia. A ella la habían empujado fuera. El resultado era el mismo. Una distancia que los mantenía en los márgenes, observando un mundo que nunca terminó de quererlos. En ese espacio compartido comenzó a formarse algo suave. No romance, todavía no. Comprensión. Hubo noches en que Calder despertó al oír movimiento proveniente de la habitación de Asha. Pasos lentos. Una pausa junto a la ventana. Nunca preguntó, nunca invadió. Sabía lo que era cargar cosas que solo emergen después de que cae la noche. Una tarde, una tormenta llegó sin aviso. El trueno sacudió la casa de forma brusca y repentina. Calder la encontró en la cocina, de pie, con las manos apoyadas en la mesa. «Va a pasar», dijo en voz baja. Ella asintió, y pasó. A la mañana siguiente el aire olía limpio. La tierra parecía lavada, renovada. Entonces Calder comprendió que el rancho ya no se sentía como un lugar del que estaba esperando marcharse. Se sentía como algo que estaba siendo moldeado de nuevo, despacio, con honestidad. Dos personas atravesándolo lado a lado, orígenes distintos, la misma distancia respecto al mundo que los había juzgado. Y en el ritmo constante del trabajo y las tardes silenciosas, el rancho, durante tanto tiempo descuidado, durante tanto tiempo en silencio, comenzó a vivir otra vez. La primera vez que Asha regresó sola al pueblo, Calder no intentó detenerla. La observó desde el porche mientras ensillaba el animal. Movimientos tranquilos, medidos. No se apresuró. Tampoco dudó. Ajustó las riendas, revisó la cincha, y montó con la misma determinación silenciosa que llevaba a todo lo que hacía. «Volveré antes de que oscurezca», dijo. Calder asintió. «Toma el camino largo si hace falta». Ella entendió el mensaje. El pueblo no había cambiado solo porque ella hubiera encontrado un lugar fuera de su alcance. Para cuando regresó, el sol ya descendía. Calder supo que algo iba mal en el instante en que desmontó. Los hombros tensos. La mirada fija en el suelo mientras ataba las riendas. Los dedos moviéndose con demasiada rapidez. «¿Cómo te fue?», preguntó él. «Bien», respondió ella. No era verdad. El pueblo la había recibido como siempre ahora, con frialdad, con miradas que la seguían de un local a otro. Las conversaciones se cortaban cuando entraba. Las risas perdían fuerza. Una mujer en el mostrador dudó antes de tomar su dinero, como si evaluara si era seguro tocarlo. Alguien murmuró un nombre en voz baja, uno que Asha no había escuchado desde niña. Otro soltó una risa cuando pasó junto a él. Nadie le cerró el paso. Nadie alzó la voz.
No hacía falta. La crueldad era más silenciosa ahora, y por eso mismo más afilada. Compró lo necesario y se fue sin mirar atrás. El camino de salida del pueblo se sintió más largo que antes. Cada kilómetro cargado de cosas no dichas. Esa noche, apenas comió. Calder no la presionó. Había aprendido que el silencio podía ser una ofrenda, no una ausencia. Pero el pueblo no se conformó con susurros. Unos días después, el ruido de un motor rompió la calma de la tarde. Demasiado fuerte, demasiado seguro de sí mismo, demasiada seguridad. Calder Ashcroft se enderezó junto al granero cuando una camioneta pulida se detuvo frente al portón. Las llantas levantaron polvo como si el camino le perteneciera. Whitaker Crowell se apoyó en el cofre cuando Calder se acercó. Era exactamente como lo había imaginado. Chaqueta impecable, botas relucientes, una sonrisa afilada, hecha para intimidar. «Vaya», dijo Whitaker, dejando que la mirada pasara por encima de Calder hacia la casa. «No te creía del tipo caritativo». «¿Qué quieres?», preguntó Calder. Whitaker soltó una risa breve. «Solo vine a darte una advertencia amistosa. En el pueblo ya están hablando». Calder no respondió. Whitaker se separó del vehículo y dio un paso al frente. «Estás escondiendo algo que el pueblo no quiere». Una muchacha apache con fama de ladrona. La mandíbula de Calder se tensó. «Ella trabaja aquí. Eso es todo». La sonrisa de Whitaker se afinó aún más. ¿De verdad quieres amarrar tu nombre al de ella? Ya te consideran raro. Esto lo va a confirmar. Se inclinó un poco, bajando la voz. «Si no la echas, me aseguraré de que el alguacil venga a darte una visita, montaje o no. ¿A quién crees que le van a creer?» Calder no se movió. Whitaker se enderezó, satisfecho. «Solo cuido de ti», dijo con ligereza. Luego subió a la camioneta y se marchó, dejando el polvo y la amenaza suspendidos en el aire. Dentro de la casa, Asha lo había escuchado todo. Para cuando Calder cruzó la puerta, su bolsa ya estaba sobre la mesa, cuidadosamente empacada. Los mismos dobleces precisos de antes. «Me voy», dijo ella. «No», respondió Calder. «No fue duro, solo firme». Asha negó con la cabeza. «Tiene razón. Ahora van a ir tras de ti. No mereces eso. Esto no es tu culpa. Nakun. Eso nunca los ha detenido». Su voz no se quebró. Eso lo inquietó más que el llanto. «No voy a ser la razón por la que te quiten este lugar», continuó. «Me diste trabajo, respeto». Eso bastaba. Levantó la bolsa. Calder dio un paso y la tomó con cuidado. «¿De verdad crees que esto es todo?», preguntó. Ella alzó la mirada, los ojos brillando con lágrimas que no caían. «Debería serlo». «No lo es». Calder dejó la bolsa en el suelo. «Esta tierra estaba muriendo mucho antes de que llegaras. Y yo también. No trajiste problemas. Le devolviste la vida». Ella tragó saliva. «Calder, sé lo que van a decir. Lo he oído toda mi vida», continuó él. «No pertenezco a ellos. Nunca pertenecí». Hizo una pausa, midiendo las palabras. «Y tú tampoco». El cuarto se sintió más pequeño, cargado. Asha exhaló, los hombros temblándole pese a su determinación. «No quiero arruinarte». Calder se acercó un poco más. «No lo harás. Pero irte porque son crueles». «Eso sí lo haría». Durante un largo momento, ella permaneció inmóvil, atrapada entre la supervivencia y la dignidad. Al final, asintió una vez, despacio. Afuera, la tierra seguía quieta. Pero algo había cambiado. El prejuicio no se había soltado. Simplemente había dado su paso. Y ahora, ninguno de los dos podía fingir que esto seguía siendo solo trabajo. Al caer la noche, el viento se volvió más cortante. Se coló por las rendijas de la madera y empujó la casa como probándola, como siempre lo hacía el invierno antes de mostrarse del todo. Afuera, los campos yacían desnudos y oscuros.
El último color del día se desvaneció en un azul duro del anochecer. Asha permanecía cerca de la puerta, con el abrigo puesto y la bolsa a sus pies. Calder la observó en silencio. La quietud entre ellos era distinta ahora. Tensa, estirada por todo lo que no se había dicho. Sabía que si ella cruzaba ese umbral, si dejaba que el cerrojo se levantara y la puerta se abriera, perdería algo que no podría recuperar. «No te vayas», dijo. Ella no se giró. «Tengo que hacerlo». «No tienes». Entonces lo miró, con los ojos firmes pero cansados. «Este lugar es lo único que te queda. No seré la causa de que te lo quiten». Calder dio un paso más. «Ellos no deciden eso». «Escuchaste lo que dijo». «He escuchado lo que siempre dicen», respondió él, con calma, aunque algo duro corría bajo su voz. «Lo que cambia es a quién decidimos escuchar». Asha negó lentamente con la cabeza, aún luchando contra todo lo que le habían enseñado a aceptar. «No entiendes lo que se siente», dijo ella, «cuando deciden quién eres antes de que abras la boca». «Sí entiendo», respondió Calder Ashcroft en voz baja. La palabra lo sorprendió incluso a él. Caminó hasta la mesa y apoyó las manos en el borde gastado por los años. Ese rancho. Se quedó en silencio un instante, buscando la forma correcta de decirlo. Hace mucho que dejó de estar vivo. No de verdad. Asha frunció el ceño. «Lo mantuviste en pie». «Eso no es lo mismo». Calder recorrió la habitación con la mirada. Las paredes que alguna vez guardaron risas. La silla donde su padre solía sentarse, ahora empujada hacia atrás, vacía. Después de que murieron mis padres, este lugar se volvió algo que simplemente soportaba. Lo trabajaba, lo mantenía, pero no vivía aquí. Levantó la vista y sostuvo la de ella. Era un silencio que te va comiendo por dentro. Asha abrió la boca para responder, pero volvió a cerrarla. Calder continuó. «Tú llegaste aquí y no intentaste arreglar nada con grandes gestos. No trataste de hacerte pequeña ni agradecida. Solo trabajaste». El viento sacudió las ventanas, marcando el ritmo de sus palabras. «Respetaste la tierra. Te respetaste a ti misma. Y poco a poco, este lugar empezó a respirar otra vez». Las manos de Asha temblaban a sus costados. «No quiero volver a esos días», dijo Calder. «A las noches en que lo único que me esperaba era el silencio y los recuerdos viejos». Ella dio un paso atrás. «Calder, esto no es...» «Sí lo es», la interrumpió. «Para mí, lo es». Acortó la distancia entre ambos, deteniéndose justo antes de tocarla. «Esto no se trata de salvarte ni de protegerte. Se trata de decidir cómo quiero vivir». Asha contuvo el aliento. «Si estar a tu lado significa que el pueblo me dé la espalda», continuó él. «Entonces nunca fue mi pueblo». Ella buscó en su rostro alguna duda, una grieta, algo que le permitiera discutirle. No encontró nada. «Me estás pidiendo demasiado», susurró. «Te estoy pidiendo que te quedes». El viento aullaba afuera, levantando polvo suelto sobre el porche. A lo lejos, una cerca crujió. El mundo más allá del rancho se sentía frío, duro, lleno de miradas listas para juzgar. Dentro, el aire era distinto, no seguro, pero sincero. Asha tragó saliva. «Si me quedo, no van a detenerse». «Lo sé. Vendrán con más fuerza». Calder asintió una vez. «Y aún así sigues aquí, porque esto no es solo amor». La palabra quedó suspendida entre ellos, frágil e imposible de negar. «Es elegir a las personas por encima del miedo», dijo. «La verdad por encima de la comodidad. Mantenerse firme donde uno cree que debe estar, aunque cueste». Las lágrimas llegaron a los ojos de Asha, sin permiso. Había aprendido hacía mucho a no llorar frente a hombres que podían confundir eso con debilidad. Pero esto era distinto. No era una súplica, era una entrega. Despacio, bajó la mano y levantó su bolsa. Luego, con el mismo cuidado, la dejó de nuevo en el suelo.
El viento golpeó la casa otra vez, como frustrado. Asha alzó la mirada hacia Calder. «Si me quedo», dijo con la voz firme pese a las lágrimas. «No voy a esconderme». «No lo harás», prometió él. «No voy a quedarme callada. Nunca te lo pediría». Ella asintió una sola vez, una decisión tomada con plena conciencia. Afuera, los vientos fríos barrían la tierra, cargando el peso de lo que estaba por venir. Dentro, dos personas permanecían frente a frente, habiendo elegido de forma abierta y deliberada ponerse del lado del otro. Y Calder supo que esa elección lo cambiaría todo. La verdad no llegó con sirenas ni discursos. Llegó en silencio, como siempre lo hace cuando ha esperado demasiado. Comenzó una mañana fría, cuando un sedán viejo y abollado se desvió del camino y se detuvo frente al rancho de Calder Ashcroft. Las llantas crujieron suavemente sobre la grava, con cautela, como si incluso el auto supiera que entraba en algo frágil. De él bajó una mujer mayor. Tenía la espalda ligeramente encorvada, el cabello completamente canoso, recogido con firmeza en la nuca. Se movía despacio, pero sus ojos eran agudos, claros, de esos que dejaban claro que no había llegado por casualidad. Había sido parte del paisaje del pueblo desde siempre. Una mujer que observaba más de lo que hablaba, que recordaba lo que otros preferían olvidar. «Necesito hablar», dijo. «Con los dos». Dentro de la casa colocó una pequeña caja de madera sobre la mesa. Los bordes estaban suavizados por el uso, pulidos por años de ser tocados. Durante un largo momento, nadie la abrió. «Guardé esto», dijo la mujer. No sabía por qué en ese entonces, solo sabía que algo no estaba bien. Abrió la caja. Dentro, había billetes cuidadosamente apilados, doblados, contados, intactos. La cantidad exacta que, meses atrás, supuestamente había desaparecido de la caja del negocio. El aliento de Asha se detuvo. «Lo encontré en la camioneta de Whitaker Crowell», continuó la mujer mayor, su voz firme, contenida por una rabia antigua. Y en ese instante, la mentira que había sostenido al pueblo empezó, por fin, a resquebrajarse. «Estaba estacionado detrás de la ferretería», dijo la mujer mayor. «Pensé que era dinero de apuestas, o algo peor, pero luego supe lo que te hicieron». Hizo una pausa, y entonces recordé. Habló de cosas enterradas desde hacía años, de otra joven mucho tiempo atrás. No era Apache, tampoco estaba protegida. El mismo patrón, atención insistente, rechazo, acusación, silencio. Esa mujer se había ido del pueblo antes de que alguien hiciera preguntas. «No hable entonces», dijo la anciana en voz baja. «Me convencí de que no era asunto mío. No voy a cometer ese error otra vez. La verdad, una vez dicha, no tolera quedarse sola». La noticia se extendió, no de la forma descuidada y retorcida del chisme, sino de la manera cuidadosa, la que corre entre personas que ya han visto demasiado como para volver a ignorarlo. Otra mujer se presentó. Luego, otra más. Los relatos coincidían. Las fechas encajaban. La seguridad de Whitaker Crowell empezó a resquebrajarse. El alguacil, que durante años había desviado la mirada cada vez que surgía el apellido Crowell, ya no pudo hacerlo. La caja fue tomada como prueba. Se levantaron declaraciones. Se revisaron registros telefónicos. El peso de la evidencia creció día tras día. Whitaker fue llamado a declarar. Entró a la comisaría como si fuera dueño del lugar, sonriente, relajado, convencido de que todo terminaría como siempre. Pero la arrogancia vuelve descuidados a los hombres. Las preguntas no cesaron. Las pruebas no desaparecieron. Y los rostros al otro lado de la mesa ya no mostraban admiración. Cuando finalmente habló, no fue por miedo. Fue por orgullo. Lo confesó como si fuera astucia. Como si arruinar una vida fuera una lección impartida, no un delito cometido. Necesitaba que recordara su lugar, dijo. La sala quedó en silencio. Ese fue el momento en que el pueblo cambió,
No porque la víctima fuera apache, no porque de pronto naciera la compasión donde antes había prejuicio, sino porque la verdad quedó expuesta y era demasiado fea para seguir negándola. Se presentaron cargos. El nombre Crowell apareció en los periódicos por razones que nunca antes había conocido. Aliados se apartaron. Puertas se cerraron. La influencia se debilitó bajo el peso de la exposición. En el rancho, la noticia llegó una tarde ventosa. Calder Ashcroft permaneció junto a Asha mientras ella escuchaba, las manos apretadas a los costados, el rostro impenetrable. Cuando todo terminó, no lloró. Tampoco sonrió. «Ya terminó», dijo alguien. Ella negó despacio. «No. Apenas ahora se ve. La justicia no llegó envuelta en disculpas. Algunas personas evitaban su mirada por motivos distintos. Otras ofrecieron asentimientos silenciosos. Unos pocos murmuraron palabras que habían guardado demasiado tiempo. Pero Asha no midió la victoria por sus reacciones. La midió por algo más simple. La mentira ya no la seguía como una sombra. Esa tarde, cuando el sol descendió y pintó la tierra de cobre y oro, se quedó en el porche junto a Calder, el viento jugando suavemente con su cabello. «No me salvaron», dijo ella. Calder la miró. «Nunca necesitaste que te salvaran». «La verdad sí», respondió. Y por primera vez desde que había caminado sola por aquel camino, la oscuridad detrás de ella ya no se extendía tan lejos. La verdad había emergido, no con misericordia ni con bondad, sino con la fuerza silenciosa e implacable de algo que ya no podía seguir enterrado. Y todos, les gustara o no, se vieron obligados a mirarla. Asha nunca regresó al pueblo, no porque aún le tuviera miedo, ni por amargura. La verdad había sido dicha. Su nombre estaba limpio. La mentira que la había perseguido por las calles ya no tenía colmillos, pero el pueblo seguía siendo lo que siempre fue. Un lugar construido sobre memoria y costumbre, lento para cambiar incluso cuando se ve obligado a enfrentarse a sí mismo. Tampoco volvió a la reserva. Su gente vivía en ella, entretejida en la forma en que caminaba por el mundo, en cómo trataba la tierra, en cómo entendía el silencio. Pero había cruzado demasiadas líneas como para fingir que podía volver a la vida que conoció, sin cargar el peso de todo lo ocurrido. Así que se quedó en el rancho. Lo que empezó como trabajo se volvió rutina. Lo que fue rutina se convirtió en propósito compartido. Calder nunca le pidió que eligiera, y ella nunca le pidió permiso. La tierra tomó la decisión por ellos, despacio, estación tras estación. En primavera despejaron un pequeño espacio cerca del camino, apenas lo suficiente para un puesto sencillo de madera que Calder construyó con sus propias manos. Tablas ásperas, lijadas hasta quedar suaves. Asha pintó el letrero con cuidado. Letras firmes, sin adornos, sin promesas, solo verdad. Pan recién hecho, repostería simple, cosas hechas despacio, con honestidad. La primera mañana que abrieron, se detuvo una camioneta, luego otra. Algunos rostros eran conocidos, otros no. La gente llegó porque las noticias viajan de otra manera cuando no están envenenadas por el miedo. Y se quedaron porque la comida era buena y porque el lugar se sentía real. El rancho cambió con ellos. Los campos comenzaron a verse más vivos. La tierra respondió con cosechas más firmes. Las cuentas dejaron de arrastrar errores. Y la casa ya no devolvía ecos cuando la puerta se cerraba por la noche. La risa llegó despacio al principio, tímida, casi con cautela, y luego con mayor naturalidad. Calder Ashcroft se sorprendió planeando estaciones futuras, pensando en lo que vendría, en lugar de limitarse a resistir el día presente. La propuesta no tuvo ceremonia ni palabras grandilocuentes. Ocurrió una tarde tranquila, con el sol bajo en el horizonte. Calder se quedó a su lado en el porche, las manos ásperas por el trabajo, la voz firme. No prometió comodidad, no prometió seguridad. Prometió presencia, prometió una elección renovada cada día. Asha dijo que sí sin dudar. La boda fue sencilla, sin ayuntamiento,
sin multitudes. Solo unas pocas personas que importaban, reunidas cerca del arroyo que cruzaba la tierra como si siempre hubiera sabido hacia dónde ir. Ella vestía un vestido simple que había cosido con sus propias manos. Calder llevaba la vieja chaqueta de su padre, remendada, aún conservando la forma de otra vida. Pronunciaron votos sin adornos, palabras sobre caminar juntos, sobre escucharse, sobre volver a elegirse incluso cuando resultara más fácil no hacerlo. El viento recorrió la hierba suavemente, como si la propia tierra fuera testigo. La vida después no se volvió más fácil, pero sí más firme. Trabajaron hombro a hombro. Algunos días fueron largos. Algunas noches fueron silenciosas de una forma que se sentía merecida, no vacía. Y entonces, una tarde, cuando el cielo ardía en tonos dorados y rojos en el horizonte, Asha tomó la mano de Calder y la apoyó sobre su vientre. No hubo anuncio solemne, solo una verdad compartida entre los dos. Algo nuevo venía en camino. La idea de un hijo que conocería tanto las raíces como la tierra elegida se asentó en Calder poco a poco, hasta ocuparlo por completo. Las habitaciones que antes habían sido silenciosas empezaron a sentirse como si esperaran voces. Con los años, otros contarían la historia de maneras distintas. Algunos la suavizarían, otros la harían más áspera. Dirían que el ganadero salvó a la mujer apache, o que el amor reparó lo que la historia había roto. Nada de eso sería cierto. El amor no borró el pasado. No reescribió lo que fue arrebatado, ni fingió que la tierra no había conocido sangre y pérdida mucho antes de que existieran cercas. Pero sí mostró algo distinto. En una tarde común, permanecieron juntos en el porche, las manos entrelazadas, observando cómo el sol se hundía tras los campos. La tierra brillaba, amplia y cálida, ya no solitaria. Dos personas, apartadas del mundo de formas distintas, habían construido algo que no pidió permiso para existir. Aprendieron que la familia no siempre se hereda. A veces se elige, y a veces, elegirla en silencio, con terquedad y honestidad, es el acto más humano de todos.